Samuel cuestionó a su rey, el rey Saúl, ¿se acuerdan? Y le dijo, oye, ¿por qué desobedeciste a Dios? Él te mandó que hicieras esto y esto y esto otro. Y Saúl le respondió, no, si yo obedecía a Dios, si yo obedecía a Dios. Saúl se empezó a justificar. Y Samuel le hace una pregunta que hasta el día de hoy sigue siendo tan poderosa. Le da una pregunta y le responde. Este episodio, o esta pregunta, está en 1 Samuel 15:22. Todo el mundo la conocemos. Voy a leer en la versión al día. 1 Samuel 15:22. Samuel respondió. Fíjate lo que le respondió a Saúl. Con una pregunta. A ver, Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? Si acaso que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, animalitos, qué sé yo, o que se obedezca a lo que Él dice. Respóndeme, Saúl. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que hagas muchas cosas para Él o que lo obedezcas? Pues ¿cuál es la respuesta? Que le obedezcas. Eso es lo que le agrada a Dios. Porque el obedecer vale más que el sacrificio, dice en esta versión. Y el prestar atención a lo que Dios dice, más que la grasa de carneros. O sea, los sacrificios que ofrecían en favor de ellos mismos. Es mejor la obediencia. Bueno, como ya pasaron las elecciones, ya todos sabemos quién ganó, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles algo. Yo me siento apenado. Le voy a decir por qué y con quiénes. Yo me siento apenado con algunos pastores. 2, 3 ahí por ahí de casas de oración de este país. ¿Por qué? Porque no sé si siguieron o no las enseñanzas que yo di. Pero antes, 2, 3 días antes de la votación, empezaron algunos pastores de casas de oración, esa es mi pena, empezaron a enviar su favorita. ¿Me entiende? Empezaron a hacer proselitismo en favor de la que ellos pues tenían simpatía o creían que era la adecuada. Entonces, cuando yo me doy cuenta, inmediatamente les escribí, ¿saben una cosa? Esto no le agrada a Dios. Es más, es un delito lo que están haciendo. Y alguien, no, ¿cómo va a ser delito? Bueno, me faltó explicarles, pero hay un versículo en 2 Timoteo 2:4, refiriéndose a los que Dios ha llamado al ministerio, a los pastores. Fíjate lo que Pablo utiliza, una metáfora de un soldado que se alista en el ejército. Y dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Se dedica 100% a la milicia, ¿sí o no? Y aquí está hablando respecto a los ministros del Evangelio, es una metáfora. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. O sea, ustedes sí, pero nosotros como pastores no. La Biblia nos prohíbe y además nuestra Constitución lo confirma. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a su superior. En el caso de un soldado, a su general. En el caso de nosotros, los ministros del Evangelio, ¿quién es nuestro superior? O sea, si yo ando mezclando la política, en este caso, con las cosas del Evangelio, estoy violando la palabra de Dios y estoy violando la Constitución. Y si alguien tiene duda, le voy a leer el artículo 130 de la Constitución Federal, que hace referencia al principio histórico de la separación Estado-Iglesias, y dice así, en el inciso E, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato alguno, partido o asociación política alguna. Está prohibido para nosotros, por obvias razones, porque tenemos influencia.
Si yo les hubiera dicho por quién iba a votar, yo sé que sus corazones se hubieran inclinado y yo jamás dije nada. Porque no se vale. ¿Y por qué está tipificado aún en la misma Biblia? Bueno, continúo con lo que dice. La ley de asociaciones religiosas y culto público señala también en su artículo 29 que las siguientes acciones constituyen infracción a la ley por parte de los sujetos a que la misma se refiere. Número 1, asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política. Parte 9, convertir un acto religioso en una reunión de carácter político. Yo conozco la ley, no soy un ignorante, y por eso se los enfaticé muy claramente, para enseñarlos, para que aprendan, para que agraden a Dios. Pues todos esos dan vergüenza y desagradaron a Dios. Dios no está contento. En primer lugar, ¿por qué? Porque violaron la mismísima palabra de Dios y también violaron la ley de este país. ¿Con qué cara se para alguien que viola la ley de este país a enseñarles que respeten? Por eso siento pena ajena, ¿entienden? Y 2, 3 dignos, ay no, este es muy exagerado. Bueno, ok, continúo. El artículo 32 de la misma ley, fíjense, prevé sanciones a los que puedan hacerse acreedores quienes incumplan con las disposiciones de dicha ley, tales como apercibimiento, o sea, te pueden apercibir, que sucedió, no solo a pastores, también a sacerdotes, que son los más grillos. Bueno, y el cardenal emérito de aquí de Jalisco, híjole, es indigno de ese nombramiento que tiene. Inciso 2, multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general vigente, 5 millones de pesos. Cuando yo les puse esto, mira, léete esto. Le dije, casi me dan ganas de llorar, Señor, ponle una recia, a ver si entiende. Pero no soy tan mala onda. Eso ya está en el Señor. Pero a veces dan ganas. Es que da pena, hermanos, la verdad. Fíjense, si yo me sentía apenado y hasta cierto punto molesto, porque dice, nosotros seguimos la doctrina de casa de oración, pues esa no es lo que hicieron, esa no es la doctrina de casa de oración. Inciso 3, clausura temporal o definitiva de un local destinado a culto público. Te pueden cerrar tu changarro. Inciso 4, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. Y número 5, cancelación del registro de la asociación religiosa. Y ahí estaban. Y siguen todavía haciendo sus memes, haciendo sus burlas, en lugar de orar por la presidenta que Dios puso a fin de cuentas, ¿sí o no? Así es que, hermanos, quieren agradar a Dios, guarden su boca. Dejen de seguirle a los fracasados, a los que perdieron, pues, se me fue. A los que, pues, que se sienten fracasados, ya el país se va a ir ¿a qué? Si Dios no quiere, no se va a ningún lado. Además, nuestra fe no está puesta en la política. Y háganle llegar a los que ustedes sepan, háganles llegar este mensaje. Dios no se agradó. Ahí andan de grillos y no son capaces de obedecer la palabra de Dios. Y eso no le agradó a Dios. Y de paso a mí tampoco. Como pastor no, me sentía penado. Tanta ignorancia o tanta rebeldía. Sigo con algo más amable.